Muy bien, entonces, sin entrar en mucho más preámbulo, vamos a arrancar con un ejemplo. Lo que necesito en esta primera instancia es que ustedes entiendan la metodología de resolución y luego vamos a ir ligando la formulación de modelos. Eh, Solamente imaginen este caso, imaginen una función objetivo máximo de z, que sea, por decir algo, 5x1 más 6x2. Sujeto A, vamos a poner aquí algunas restricciones: x1 más x2 menor o igual a, por ejemplo, puede ser 30. Acá podríamos poner x2 que sea menor o igual a 15. Y podríamos poner aquí que 2x1 más 4x2 sea menor o igual a, se me ocurre, qué sé yo acá, 20. Y para un x1 y un x2 mayor o igual que el 0. Entonces esta será nuestra restricción número 1, nuestra restricción número 2 y nuestra restricción número 3. Y por el comportamiento de estas dos variables estamos definiendo que estas últimas dos son las de no negatividad, que justamente es lo que nos pauta el modelo. Ustedes, por si acaso, ya saben a esta altura que este modelo no es otra cosa que una representación de un problema pasado, o sea, de un problema determinado, pero representado en otro tipo de nomenclatura. En este momento solamente lo voy a tomar como número y letra para ver cómo se resolvería. Ustedes tienen el desarrollo de una práctica en la cual van a ir asociando cada modelo, cada problema a la resolución, ya sea gráfica como numérica. Entonces, ¿qué nos dice los pasos que estamos desarrollando? Dice: el primer paso, estandarizar el modelo planteado, y reitero, esa estandarización viene de lo primero que hemos visto inicialmente, que son los tipos de formulaciones, estado canónico y estándar. Entonces, estandarizar el modelo significa que a este modelo lo tenemos que representar en su estado estándar, y lo que vamos a hacer, no vamos a llevar la formulación, si quieren acá, la formulación en su estado estándar será representado de la siguiente manera. Primero, en el estado estándar la función puede ser máxima o mínima, la vamos a tomar como máxima, por ende se va a repetir esta primera parte, y decimos la función objetivo será en este caso tal cual máximo de z, como las últimas dos variables, ojo, como estas últimas dos variables son de no negatividad, entonces no hay ningún problema. Y aquí yo digo 5x1 más 6x2. Y luego procedería a revisar lo correspondiente a las restricciones funcionales. Pero me quiero detener en algo. Esto que ustedes me están viendo hacer de manera mecánica, si quieren agarrar y empezar a aplicar los pasos y demás, es el primer error que suelen cometer la mayoría, por lo siguiente: ¿en qué momento, les pregunto, en qué momento hemos evaluado al modelo? Esto significa evaluar al modelo. ¿En qué momento hemos evaluado el modelo y hemos seleccionado la mejor opción de resolución? No lo hemos hecho. Si se han dado cuenta, he agarrado directamente el ejemplo y, como alguien mecánico, he agarrado y he dicho entonces simplex, pam, 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 empezar a hacer los pasos. Pero esa manera es equivocada. Lo primero, cada modelo, cada modelo tiene condiciones, tiene características muy particulares. Y en base a esas características particulares debemos encontrar el mejor método de resolución. Para nuestro caso, por ejemplo, yo les pregunto: ¿el modelo que tenemos acá puede ser resuelto por el método gráfico? Agarro mi orejita para que más o menos se entienda y me dicen: para aplicar método gráfico, yo debo cumplir con dos condiciones de aplicación. La primera, solo deben existir dos variables de actividad, x1 y x2. Pregunta: ¿el modelo solamente tiene dos variables de actividad? Sí, x1, x2, ahí está. Cumple con la primera en el caso de que yo desee aplicar método gráfico. Y la segunda, todas mis variables deben ser de no negatividad, xj mayor o igual al 0. Pregunta: ¿este modelo cumple con esa condición? Y notamos acá, tanto x1 como x2 son mayores o iguales al 0. Por ende,
este modelo, bajo este escenario, podría ser resuelto por el método gráfico. Siguiente pregunta. Dentro de los métodos numéricos, ¿será que puedo aplicar algoritmos simplex a este modelo? Y para hacer o responder a esa pregunta, nuevamente verificamos sus condiciones de aplicación. Y las condiciones me dicen, para querer aplicar simplex a este modelo, ¿notan la diferencia? Yo me pregunto, ¿qué modelo aplicar o qué método aplicar al modelo? No es que elijo el método que se me ocurra o el que más conozca, no. En base a la característica del modelo, es que yo evalúo y veo qué método debo aplicar. Si quiero aplicar simplex, debería cumplir estas tres condiciones en paralelo. Notamos que la tercera se cumple de manera inmediata. Las variables son las tres. Las variables son todas de actividad xj mayores o iguales a 0. Sí. x1 y x2 son mayores a 0. Se cumple. Todas las restricciones funcionales deben ser menores o iguales que el recurso. Pregunta, ¿cuántas restricciones funcionales tengo? 1, 2, 3. ¿Mis tres restricciones funcionales son menores al lado derecho? Sí. ¿Notan? Se cumple con la primera condición. La segunda condición, todos los lados derechos son positivos, los recursos limitados son positivos. Y noten, 30, 15, 20. También todos son positivos. Entonces este modelo cumple con las tres condiciones para aplicar simplex. Todos los recursos son menores, todos los lados derechos son positivos y además las dos variables que existen en este caso son positivas. Entiendan también otra cosa, en este modelo no existe limitante en cuanto a número de variables. Puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 o n variables indistintamente. Eso no es un problema. Entonces, este modelo puede ser resuelto por el método simplex y también puede ser resuelto por el método gráfico. Y lo vamos a hacer de ambas maneras para que entendamos la lógica. Inicialmente vamos a trabajar esto a través del método simplex. Y para aplicar el método simplex, ahora sí debería hacer esto, verificar los pasos. El paso número 1, estandarizar el modelo. Para estandarizar el modelo, es decir, llevarlo a su estado estándar, la función es máxima. Acá está, x1 más 6x2. La siguiente condición de la estandarización de un modelo, ¿cuál era? Lo voy a anotar acá, por si acaso, si es que se han olvidado. La función objetivo puede ser máxima o puede ser mínima, la primera condición. La segunda condición, todas mis restricciones funcionales tienen que ser sí o sí iguales al recurso limitado. La tercera condición, todos mis lados derechos deben ser mayores o iguales al 0. Y la cuarta condición es que todas mis variables deben ser positivas. Estas son las condiciones que se deben de cumplir para un estado estándar. ¿La función es máxima? Sí. Todos mis recursos, mis restricciones funcionales son iguales al recurso. No, menor, menor, menor. Por ende, para hacerlo estandarizar, yo debo hacer que este menor se vuelva igualdad. ¿Y cómo se hacía esto? x1 más x2. Cada vez que tengo una restricción del tipo menor, lo único que hago es aumentarle una variable h y se acaba de transformar en una igualdad. Esto se vuelve en todo caso 30. En el siguiente caso diremos x2 igual más h sub 2. Y por último, en el otro, para no cambiar de color, también será más h sub 3. Acá tengo igual a 15. Y acá tengo 2x1 más 4x2, valor de 20. Al final, las variables x1 y la variable x2 de mayores o iguales al 0. Y noten, todos mis recursos son iguales. Mis restricciones son igualdades. Sí, igual, igual, igual. Restricción 1, restricción 2, restricción número 3. ¿Todos mis lados derechos son positivos? Sí. ¿Y todas mis variables de actividad son positivas? Sí. Perfecto. Y lo último que nos queda por concluir cuando hablamos de la estandarización es que todas estas variables que están en rojo, en este caso una variable de holgura, que globalmente se llaman compensaciones, también deberían figurar en la función objetivo con coeficiente igual a 0. Eso siempre les he explicado. Entonces diré más 0h1, más 0h2 y para finalizar más 0h sub 3. Listo. Entonces así tenemos finiquitada la formulación representada en un estado estándar. ¿Se entiende?
y pasamos entonces a la siguiente etapa del método simplex.